Tengo una clase el día de hoy, y la clase se llama El Dios Olvidado, y vamos a hablar por qué el Dios Olvidado, pero el propósito principal de esta clase es poder restaurar la importancia del Espíritu Santo como iglesia. Hoy quiero, hermanos, hablar de qué tan importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si nos visitas hoy, déjate digo, el Espíritu Santo es definitivamente algo que tú quieres tener. Definitivamente después de lo que vamos a hablar vas a decir, yo quiero ese Espíritu Santo, porque es tan importante tenerlo. De esto vamos a estar hablando hoy, y quiero empezar con una historia. En la historia que quiero contarte es una pareja. Esta pareja estuvo ahorrando por algún tiempo para irse de vacaciones, y el plan de su viaje era ir a Europa. ¿Alguien ha ido a Europa por aquí? No levantes la mano para no hacerme sentir mal porque yo no he ido. Pero esta pareja decidió ir a Suiza. Quería ir a esquiar a Suiza. Ahorró por un tiempo, pagó sus vacaciones, todo estaba listo. Llegaron a un hotel de lujo en las montañas, algo increíble. Y entonces la pareja decidió, esta noche vamos a cenar en el restaurante del hotel. Y llegaron al restaurante y pidieron lo mejor que el restaurante tenía. Lo mejor que había, quesadillas de carne asada con frijoles charros. Pero al final, cuando pidieron la cuenta, pues se asustaron con la cantidad de la cuenta. Y pensaron, lo mejor es no comer en este restaurante. Ahora lo que vamos a hacer las próximas 2 semanas, vamos a estar comiendo afuera. Y entonces en Suiza se fueron a todas las taquerías, torterías y tamalerías que encontraron para economizar. Pasaron las 2 semanas y ellos todos los días buscaban cómo no gastar demasiado en comida. Cuando iban a salir del hotel, pidieron su estado de cuenta, ¿no? Y se fijaron que la primer cena, la muy cara, estaba en el estado de cuenta, pero les estaban cobrando 0 por la cena. Entonces dijeron, bueno, aquí hay un error. ¿Por qué no nos estás cobrando por la cena que tuvimos cuando llegamos? Y el gerente les dice, bueno, es que cuando alguien paga por adelantado como ustedes, incluye todos los alimentos. Pasaron 2 semanas con mucha necesidad sin saber que estaba incluido. Espiritualmente me da un punto de decir que espiritualmente la vida con Dios es rica, es abundante. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas la hace rica, abundante, pero muchos cristianos la vivimos siempre como si tuviéramos hambre, no a la abundancia, no a la plenitud que podría ser. Y el Espíritu Santo es esa gran diferencia entre una vida espiritual rica, abundante, y una vida espiritual pobre. Por eso quiero hablar del Espíritu Santo el día de hoy, porque es importante. Si eres un cristiano, necesitas suplicar a Dios por él, necesitas tenerlo. Si nos visitas hoy, déjame te digo que el Espíritu Santo haría una diferencia enorme en tu vida, haría toda la diferencia del mundo en tu vida, y por eso deberías tenerlo. Que quiero compartirte si quieres para repasar, la clase. Estamos en iceelfaro.com en español y lighthouse.com en inglés. Yo te sugiero, te animo mucho a que la compartas. Compartimos siempre lo que comemos en la calle. A veces veo las fotos de lo que se come. Ya no las veo porque no tengo Facebook, pero cuando veía esas fotos y a veces sé que lo que comparten se ve apetitoso. Si tú crees que hablar del Espíritu Santo es apetitoso, es algo profundo, es algo que te alimenta, compártelo. ¿Okay? Compártelo, hazlo post donde estás. Entonces quiero empezar con una pregunta. La pregunta es, ¿cómo sería para ti pasar un día con Jesús? ¿Cómo sería si tuvieras la oportunidad de pasar un día completo, 24 horas con Jesús? Los apóstoles en el primer siglo, antes de seguirlo, antes de entregarse a Él, tuvieron la oportunidad de pasar un día con Él. En el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 38, dice que los apóstoles, Juan estaba con 2 de sus seguidores. Estos seguidores, cuando vieron pasar a Jesús, dejaron a Juan y se fueron con Jesús.
Y entonces dice en el versículo 38, Jesús se volvió al ver que estos seguidores venían a él, y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Pasaron todo el día con Jesús. Eran como las 4 de la tarde. Ya no regresaron a su casa porque en aquel tiempo los judíos decentes no caminaban de noche. ¿Okay? Pasaron un día con Jesús. Imagínate qué tanto cambió sus vidas que ya no se fueron. Todo lo que pudieron ver y escuchar en Jesús, que se quedaron con él por el resto de sus vidas. Y Jesús lo que hacía era, Jesús los enseñaba, los amaba, los sanaba, los cuidaba. Jesús estaba pendiente de ellos, físicamente los protegía y los cuidaba y los sacaba de problemas. Era increíble tener a Jesús ahí a un lado, porque sabían que no importa qué pase, Jesús se encarga. No importa en qué nos metamos, Jesús se encarga. Y pasaron, dice la Biblia, alrededor de 3 años y medio con Jesús. Pero como todo llega a su fin. La escritura que te quiero compartir después en Juan, en el capítulo 16. Jesús reúne a los apóstoles y les dice, tengo 2 noticias. Normalmente cuando dices tengo 2 noticias, ¿qué dices? Una buena y una mala. Bueno, este día Jesús les dijo, tengo 2 noticias, una mala y una más mala. ¿Cuál les doy primero? Y ellos, ¿cómo? Sí, te voy a dar primero la mala. Y los primeros 3 versículos de Juan 16 dice, la mala es que van a empezar a tener problemas, persecuciones, retos, dificultades, enfermedades, los van a buscar, los van a querer matar por su fe. Esa es la mala. Y los otros pensaron, bueno, a lo mejor la otra no está tan mal. Y la más mala es que yo ya me voy y no voy a estar con ustedes. La más mala es que los dejo y ya no los voy a sacar del problema donde están. Y obviamente lo que ellos sintieron fue esta tristeza y temor de que la presencia física de Jesús no iba a estar ahí. Que el que los había salvado, protegido, ya no iba a estar físicamente con ellos. Pero Jesús, en el versículo 7 les da esta noticia. En realidad, les dice Jesús, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Jesús le está diciendo, es mejor que me vaya para ustedes, porque yo estoy con ustedes físicamente, pero este que viene va a estar interiormente dentro de ustedes. Jesús solo podría estar en un lugar físicamente al mismo tiempo. Eso quiere decir que solo andaría con un grupo físicamente. Pero ahora este abogado defensor que venía iba a estar en todas partes, con todas las personas dentro de cada uno de ellos. Era la oportunidad de tener a Jesús dentro de ellos mismos. Por eso les dice, es mejor que yo me vaya para ustedes. Y el Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, no es una cosa. Para nosotros es fácil pensar que el Espíritu Santo es, Dios es una persona, Jesús es una persona, pero ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la Biblia habla de Él como una persona, como Él, no se refiere a una cosa, pero a una persona. Y sinceramente creo que muchos de nosotros no estamos ni remotamente viviendo la vida que Dios quisiera que tuviéramos. Y la presencia del Espíritu Santo hace toda la diferencia en una vida abundante y una vida escasa. Y por eso dice, es mejor que me vaya para que ustedes puedan tenerlo. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia del primer siglo, los que conocemos la palabra de Dios? Cuando tú piensas en la iglesia del primer siglo, ¿qué tenían ellos que no tenemos nosotros? ¿Qué había en la iglesia del primer siglo que no hay en la iglesia del siglo XXI? ¿Dónde está todo ese crecimiento? ¿Dónde están todos esos milagros? ¿Dónde está todo ese poder? ¿Qué pasa? ¿Por qué no está 21 años después? La gran diferencia. ¿Sabes qué? Fíjate en Hechos 1:8. Dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente de mí,
en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La gran diferencia es esta palabra, poder. Esta palabra poder que Jesús usa en esta escritura es la misma palabra que significa dinamo. Dinamo es la palabra dinamita, movimiento, explosión. Jesús está diciéndoles a ellos y a nosotros: voy a mandarte este consolador, voy a mandarte este abogado defensor que te va a dar el poder de ir y hacer cosas. Te va a dar el poder de ir, moverte y actuar. Y en el libro de Hechos, estos hombres fueron, estas mujeres fueron, y exactamente es lo que hicieron. Actuaron y vivieron de acuerdo al poder que habían recibido. Fue algo que movió, cambió sus vidas. Esa es la gran diferencia. Cuando las personas se dejan guiar y obedecen y siguen lo que el Espíritu Santo les dice. En Éxodo 33 hay una conversación entre Moisés y Dios. En los primeros 3 versículos, Dios y Moisés están hablando y estaban cerca de entrar a la tierra prometida. Fue después de recibir las tablas de los 10 mandamientos. Y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Estoy cansado del pueblo. Así que, Moisés, he decidido, dice Dios, que no voy a entrar con ustedes a la tierra prometida. No voy a ir con ustedes, porque son ustedes tan tercos y rebeldes. Le dice Dios que si me voy con ustedes, capaz que los estrangulo en el camino, capaz que los mato en el camino por tercos y rebeldes. ¿Alguna vez te has enojado tanto con alguien que dices: cómo me gustaría deshacerlo y volverlo a hacer? A lo mejor queda mejor. Pues Dios le dijo a Moisés: no voy a entrar con ustedes, aunque la tierra es rica, abundante, no voy a entrar con ustedes. Y lo que Moisés le dice en Éxodo 33:15 quiero compartirte. Cuando Dios le dijo a Moisés: no voy a entrar, porque estoy cansado de su rebeldía y estoy cansado de su terquedad. Dice: entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa, es lo que nos hace diferentes a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Moisés le está diciendo: si tú no estás conmigo, si tú no andas conmigo, mejor no me mandes. Mejor no quiero ir, aunque la tierra sea rica y abundante como California. Y la verdad, esta tierra ha sido rica y abundante para nosotros. Yo creo que la gran mayoría de nosotros aquí estamos mejor en este estado que lo que estaríamos en nuestros países. Sin lugar a dudas, esta tierra ha sido abundante y ha sido rica para todos nosotros. Y Dios le dijo: yo no voy a entrar con ustedes. Ocurre algo muy chistoso en esto. Puedo ver la similitud con nuestro estilo de vida hoy en día. Muchos podemos levantarnos en la mañana y vivir todo el día sin la presencia de Dios. Muchos podemos ser tan independientes que no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas y podemos ir y trabajar y hacer, y al final agotados, cansados, sin la presencia de Dios. Es tan fácil para nosotros correr sin la presencia de Dios. Y Moisés le dijo: no, porque es la gran diferencia. Cuando la presencia de Dios está en alguien, debe haber diferencia. La manera de vivir, le dice, es diferente. Tu presencia nos hace distintos. Yo me pregunto si nosotros aquí, los que tenemos la presencia de Dios, realmente somos diferentes a los que no tienen la presencia de Dios. Yo me pregunto si realmente la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, hace una diferencia y hace que otros te vean diferente y puedan decir: tú eres diferente. Hay algo en ti que es distinto a los demás. ¿O no hay diferencia? Y es exactamente lo mismo con Dios o sin Dios. Porque es fácil vivir sin Dios. Pero ese nunca fue el plan de Dios. No, nunca fue el plan que estuviéramos lejos de Él, pero que estuviéramos cerca. Yo lo que me pregunto es: en tu vida, ¿dependes de ti mismo o estás desesperado por el Espíritu Santo? En tu vida diaria, ¿de quién dependes? ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Eres tú mismo o estás desesperado por el Espíritu
Santo. ¿Sabes dónde actúa el Espíritu Santo? Cuando la gente está desesperada. ¿Sabes dónde se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Cuando la gente está desesperada. Es entonces cuando puedes ver la presencia del Espíritu. Si le pones en mute por favor a sus teléfonos. ¿Sí? Es la presencia del Espíritu. ¿Has estado desesperado? Cuando ha habido enfermedad, tal vez oración por matrimonio, por los hijos, por un alimento, un techo, por un trabajo. ¿Has estado desesperado pidiéndole a Dios, Dios, por favor, ayúdame, Dios, por favor, dame, Dios, por favor, rescátame, Dios, por favor, sáname? ¿Has orado así desesperadamente? Y es cuando el Espíritu Santo se mueve. Y es cuando Dios actúa. Pero ¿qué ocurre con nosotros? Cuando la necesidad se llenó, cuando hubo salud, cuando obtuviste el trabajo, ¿qué dijiste? No, ya puedo depender de mí mismo. Este país, este estado nos hace depender de nosotros mismos. Hasta tarjeta de crédito tenemos. Es más, hasta licencia nos dio Obama. Puedo depender de mí mismo. Y se nos olvida qué tan frágil es la vida. Se nos olvida qué tan delicados somos. Platica con las hermanas que están pasando con cáncer en sus vidas ahorita. Ten una plática con ellas. Ten una plática con Lupita, con Clara. Pregúntales. Ten una plática con el papá de Nixia, que tiene cáncer. Y pregúntales de su perspectiva de la vida. Pregúntales de sus prioridades. Y te vas a dar cuenta lo torcidas que muchas de nuestras prioridades están. Se nos olvida lo frágil que somos. Hace una semana hicimos el funeral de Leti y de Katy. Ella tenía 35, Leti, y Katy tenía 16. Más jóvenes que la mayoría de los que estamos aquí. ¿Okay? Pasó de pronto, en un segundo, rápido. Así de frágiles somos. Se nos olvida que necesitamos continuar desesperados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque somos totalmente frágiles. Quiero animarte hoy. Ojalá que hoy puedas decidir cambiar la mentalidad y quitar esa confianza en ti mismo, esa confianza en tus fuerzas, esa confianza en tu propio orgullo, en mi orgullo, y decir: necesito del Espíritu Santo, necesito depender de Dios desesperadamente, necesito la presencia de Dios en mi vida desesperadamente. Que cambiemos esta manera orgullosa que tenemos de pensar. Y no hablo de una experiencia religiosa, pero hablo de una relación con Dios. En Hechos 17 dice, está hablando aquí a Pablo acerca de la diferencia que había entre una iglesia y otra iglesia, porque hay mucha diferencia entre un pueblo y otro pueblo, ¿sabes? Él había ido a Tesalónica, donde lo querían matar por predicar la palabra. Dice que los hermanos lo escondieron, lo sacaron de noche y se fue a la otra ciudad que se llamaba Berea. Y él comparte un poquito lo que pasó en esta ciudad. Dice en Hechos 17:11, estos, los del pueblo de Berea, eran de mejores sentimientos, más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Es increíble el momento tecnológico que tenemos, y yo pienso en qué sigue, a dónde va a llegar, qué es lo siguiente. Tenemos acceso a la palabra de Dios en todos lados. La traes en tu teléfono, la escritura del día, la tienes en tu computadora. Es increíble el acceso que tenemos a la palabra de Dios. Y sin embargo, muchos de nosotros pasamos días y semanas sin abrir la palabra de Dios. Pasamos días y semanas diciéndole a Dios: Dios, dependo de mí mismo y no de ti. En una actitud de autodependencia y no de la presencia de Dios en nosotros. Pasan días y así, ¿cómo? Es imposible vivir de esa manera, sin la presencia de Dios en nosotros. Segunda de Corintios, es Pablo hablando de la manera que él predicaba.
En aquel tiempo, cuando empezó la iglesia, no tenían de estas, no tenían de estas, no tenían aquellas, no tenían el aire acondicionado, las bancas acolchonadas, la luz, no tenían la alabanza. Qué aburridos han de haber sido los servicios, me imagino. Y Pablo está hablando de cómo eran los servicios en el primer siglo. Dice Pablo, es más, dice, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Llega Pablo hablando de cómo era la iglesia en aquel tiempo. Hay una encuesta que nomás quería compartir contigo de las 4 o 5 cosas que la gente busca en una iglesia. ¿Listo para escuchar qué es lo que la gente busca en una iglesia? Y dime si tú por ahí estás en ese barco, ¿ok? Primer cosa que la gente busca en una iglesia, ¿cuál crees que sea? La alabanza. Que la música y la alabanza sean animantes, inspirantes, que sea un concierto cada servicio, que sea un evento histórico cada reunión. Lo que la gente busca en la iglesia, la primera razón que escoge una iglesia es por la alabanza. La segunda razón por que la gente escoge una iglesia, ¿sabes por qué es? Porque el predicador es elocuente. No es que sea espiritual, no es que predique la palabra de Dios, pero es elocuente. ¿Qué quiere decir eso? Me entretiene, me cuenta chistes y me río, me reta pero no muy profundo porque luego me hace sentir incómodo, y dura poco tiempo predicando. Que sea elocuente y que me entretenga. Es la segunda cosa que buscan. La tercera cosa que buscan, ¿qué crees que sería? Antes que el ministerio infantil, ¿okay? La tercera cosa que busca la gente en la iglesia es los baños. Súper limpios, súper cómodos, súper funcionales y que huelan rico. Cuarta cosa que busca la gente en una iglesia, el estacionamiento. Que ojalá que me toque un arbolito junto a la puerta. Eso es lo que la gente busca en la iglesia. Si toda esta gente hubiera venido a la iglesia en el primer siglo, donde Pablo dice, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Ninguno de ellos hubiera ido a la iglesia en la que Pablo predicaba. Ninguno hubiera llegado. Yo me pregunto, ¿con qué actitud vienes a la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? Con una actitud de condicional para escuchar. Con la actitud de, porque no se trata del predicador. No se trata de qué tan elocuente o qué tan chistoso o qué tan profundo. Es el corazón. La razón por la que muchas veces sales de aquí igual o peor que como entraste es con el corazón que vienes. A ver, ahora qué va a decir este, hombre, apúrate ya, te pasaste, tengo hambre. La razón por la que salimos igual o peor que como llegamos no es por el mensaje, que fue entretenido o no fue entretenido. En aquel tiempo no contaban historias, no contaban ilustraciones, no contaban lo que ahora hacemos. La razón que salimos igual o peor es el corazón con el que vienes. Cuando vienes a la iglesia a poner atención, a ser alimentado por la palabra, es cuando el Espíritu se mueve. Es cuando el Espíritu te habla porque estás atento a escuchar. Es cuando puedes escuchar la palabra de Dios y decir, wow, qué increíble fue. ¿Por qué? ¿Contó buenos chistes? No, predicó la palabra. Habló de la palabra de Dios. Qué increíble fue. El problema es nuestro corazón con lo que venimos. No es la palabra, no es el predicador, no es la alabanza. El problema es el corazón con el que escuchas el mensaje. Y Pablo decía esto, entonces continúa hablando y les dice, sino que les prediqué con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Poder venir aquí a escuchar lo que Dios va a hablar. Yo te pregunto, ¿en qué se basa tu fe? Si tú pasaras por las persecuciones que pasaron en el primer siglo, si tu vida estuviera en peligro por tu fe, si tu familia estuviera en peligro por tu fe, ¿serías capaz de mantener la fe? ¿Serías capaz de quedarte con Jesús fielmente o no?
¿Serías capaz de decir, yo soy un creyente, aunque me cueste la vida? ¿Serías capaz de hacerlo o no? En Romanos 8:9, Pablo hablando dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Vive en ustedes, la palabra en quiere decir dentro de ustedes. Jesús era alguien que estaba físicamente con ellos. El Espíritu es alguien que está internamente con nosotros. Si vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu vive en ustedes. Ayer tuvimos la gloriosa copa de la vida. ¿Ok? Los hermanos injundiosos, luchones, trabajadores, poco efectivos, pero con mucha garra. ¿Ok? Con mucha garra y mucho corazón. Había porras, había carteles, había ganas, había fuerza. Increíble. ¿Qué pasaría si yo de pronto te digo, oye, tuve una experiencia espiritual anoche, increíble? Me sentí posesionado por el Espíritu, ¿ok? Y me dijo y me dio el poder de jugar fútbol, soccer. Fue tan emocionante anoche, tan increíble, y me dio el Espíritu el poder de jugar fútbol, soccer, para ayudarles en la copa de la vida. ¿Cómo? Si el Espíritu vino a mí y me dio esta experiencia, ¿cómo debería yo jugar fútbol, soccer? ¿Como Messi de perdida? ¿Como Cristiano Ronaldo y el Chicharito juntos? ¿Como Xavi e Iniesta juntos? Así se supone. O sea, si la experiencia religiosa fue válida, tendría yo que jugar con ellos. Pero ¿qué pasa si voy a la Copa de la Vida y me pongo a jugar y juego igual que como siempre he jugado? O sea, muy mal. ¿Qué dirías de mi experiencia religiosa? ¿Me dirías algo como, Joel, ¿seguro que fue una experiencia religiosa? ¿No sería un sándwich que te cayó mal? ¿No sería unos retortijones de indigestión que tuviste? Si no hay una obra y un hecho que avala mi experiencia religiosa, ¿cuál fue la utilidad de esta experiencia? ¿No dudarías hasta de esta experiencia? ¿Por qué? Porque no hubo ningún efecto ni ningún resultado. Si el Espíritu Santo vive en ti, debería reflejarse en la manera en que vives. Si tú dices, soy cristiano, soy creyente y recibí el Espíritu Santo, de veras, vive en ti. Y los demás entonces te conocen como un hijo de Dios, te conocen como un cristiano, te conocen como alguien que continuamente predica la palabra de Dios, conocen tu amor, tu paciencia, tu bondad, tu amabilidad, tu dominio propio. Entonces, si hay el Espíritu Santo viviendo en ti, debería mostrarse. Estas experiencias religiosas son muy animantes y chistosas, pero si no dan un fruto en nuestra vida, no es a lo que Dios vino. El Espíritu Santo no fue dado para esto, pero dice que fue dado para ir y predicar, para ir y cambiar vidas. Para eso nos dio el Espíritu Santo. Cuando pienso en la Biblia, en las vidas cambiadas como Pedro, Juan, Pablo, estos hombres que antes sus vidas eran un desorden y después con la presencia del Espíritu Santo la gente hasta les tenía miedo. Eran tan intensos, tan llenos de poder, tan llenos de fuerza, que la gente les tenía miedo. En esta escritura en Juan 14:5, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de la verdad. La palabra amarillo que dice otro quiere decir igual a. Lo que Jesús está diciendo, mi Padre les va a enviar a alguien que es igual a mí. Les va a venir yo mismo en la forma del Espíritu para vivir dentro de ustedes ahora. Ya no físicamente, pero espiritualmente. Y dice que viene a ayudarnos. Te voy a confesar algo, yo necesito mucha ayuda. Y no nomás una vez a la semana, déjate digo.
Necesito ayuda todos los días. Necesito ayuda todas las horas. Y necesito ayuda todos los minutos. Continuamente necesito ayuda. A veces cuando mi esposa viene y me dice algo, yo digo, Dios, ayúdame. Que cuando a veces escucho cosas de mis hijos, digo, Dios, ayúdame, que no vaya yo a... O cuando llegan los biles, que hay que pagar los biles. Dios, ayúdame, por favor. Mándame un cheque. O cuando hablar con hermanos, hablar con hermanas, necesito ayuda constantemente. Clamando por ayuda. Dios, ayúdame continuamente. Y a eso vino el Espíritu Santo. Vino a ayudarte a hacer lo que por ti mismo no podrías hacer. Vino a ayudarte a lograr lo que por ti mismo no podrías lograr, a cambiar lo que tú solo no puedes cambiar. Vino a ayudarte a sobrevivir lo que es humanamente no se puede sobrevivir. Vino a ayudarte a perdonar, vino a ayudarte a sanar, vino a ayudarte a conectarte, vino a ayudarte en las áreas que necesitas ayuda. Por eso lo necesitamos. Por eso si nos visitas hoy necesitas recibirlo. Y ahorita vamos a hablar de cómo se recibe. Y no va a ser una sola oración, pero es algo más profundo que una simple oración. Necesitamos esta ayuda. Y luego dice que nos acompaña siempre. Un día con Jesús o una vida con el Espíritu Santo. Un día pasa rápido, solo 24 horas. Y lo más probable, con lo olvidadizo que soy, es que al día siguiente se me olvide la mitad de lo que me dijo Jesús. Pero una vida con el Espíritu Santo todos los días, siempre. ¿Cómo sería tu vida si de veras creyeras que el Espíritu Santo está en ti todos los días y siempre? ¿Cómo sería tu vida si lo tomaras a pecho, al corazón profundamente? ¿Habría algún cambio? Cuando dice, yo estaré con ustedes, el Espíritu Santo siempre. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, en su Espíritu. En esa escritura, cuando Jesús estaba hablando en Lucas 11 acerca de la oración, ¿qué tanto Dios quiere bendecirte? ¿Qué tanto crees que Dios quiera abrir las puertas de la bendición para tu vida? Mucho más de lo que tú y yo pensamos. Dice aquí en la escritura, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? El Espíritu Santo está a tu disposición, a tu alcance. Está ahí porque Dios quiere dártelo mucho más de lo que tú piensas. Pero lo que dice es, hay una condición, y la condición es a quienes se lo pidan. ¿Pides? ¿Oras o no? Pasan días sin pedir, pasan días sin orar. La verdad es que la escritura en Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden. Ustedes no tienen más y más bendiciones y más abundancia porque no piden. Estamos pensando que lo vamos a lograr nosotros mismos. Y dice, pide y se te dará. Y cuánto más el Padre. Si yo como papá les quiero dar cosas a mis hijos, a veces mi esposa me dice, ya, no más, no más. Imagínate Dios queriendo darnos a nosotros, bendiciéndonos. Primera Tesalonicenses 5:19. ¿Podemos apagar el Espíritu? ¿Podemos entristecer el Espíritu? Sí. ¿Podemos disminuir el poder del Espíritu en nuestra vida? Sí. ¿Pierde la efectividad del Espíritu en actuar y en nosotros? Sí. ¿Cómo? Dice, no apaguen el Espíritu. En otra escritura, en otra versión, dice, no entristezcan el Espíritu Santo. No desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de maldad. No apagues el Espíritu Santo. Todos empezamos en el mismo lugar en el bautismo, recibiendo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero luego lo apagamos. ¿Cómo lo apagas? Cada mentirita, cada miradita, cada orgullito, cada critiquita, cada mal pensamiento, cada cosa que permites, con la que te quedas, que no sacas a la luz, que no transformas, lo va apagando, 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 hasta que dice, bueno, parece que tú no quieres que ande contigo,
parece que a ti te encanta andar solo o te encanta andar sola, pues quédate solo, quédate sola. Yo no voy a forzar ni obligar, pero dice, no lo apagues, no lo entristezcas. Nuestra vida, nuestras decisiones lo apagan y entristecen. Si nos visitas hoy, ¿cómo recibes el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, aquí hay el día del Pentecostés, famoso día del Pentecostés, que la gente habló en lenguas. Había miles de personas hablando en lenguas. Y yo me pregunto, ¿era la lengua lo más importante del día? ¿Era la lengua el enfoque del día? Para nada. Lo más importante era el mensaje que había. En Hechos 2:36 dice, por lo tanto, que todos en Israel, o en este caso en Huescovina, sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Si nos visitas hoy y no crees esto, tú pusiste a Jesús en la cruz. Ante los ojos de Dios, eres un asesino y eres culpable de asesinato. Eso es lo que esta escritura está diciendo. Estos judíos no estaban ahí ese día, pero de todas maneras Pedro les dice, ustedes lo mataron, ustedes son asesinos. Y pudo haber dicho, no, yo no estaba aquí, yo no vine. Tu pecado, tu manera de vivir, tu independencia, tu orgullo, tu impureza, tu chisme puso a Jesús en la cruz. Ante los ojos de Dios, déjate digo, malas noticias, eres asesino. Y cuando llegues a juicio, vas a pagar por el asesinato de Jesús. Esa es la mala noticia. Buena noticia, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Se arrepintieron, reconocieron. Es algo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Te habla, te muestra, te ayuda a arrepentirte de tu pecado. Y es lo que hicieron ellos. ¿Quiénes le dijeron a él y a los demás apóstoles? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Te digo, eres un asesino. ¿Cuál debería ser tu respuesta? ¿Y cómo le hago para no pagar? ¿Cómo le hago para no tener esta carga encima? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. ¿Y queda ahí? No. Ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Dice claramente, y ser bautizado, la palabra bautismo en griego quiere decir sumergir en agua. No agüita, no una oración, pero dice ser sumergido completamente en agua. Romanos 6:3 dice que es como representar la muerte y la resurrección, el entierro y la salida de la tumba de las personas. Dice, la manera como recibimos este poder es al arrepentirnos, al confesar a Jesús y ser bautizados para recibirlo. Si me visitas, nos visitas, lo necesitas. Si estás aquí por primera vez, tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Lo ocupas para lograr lo que no has podido lograr tú mismo, para que Él perdone el crimen que has cometido y el crimen en el que vivimos sin Dios. Y si tú eres un cristiano y te llamas a ti mismo un cristiano, quiero animarte, deja de entristecer al Espíritu Santo con la forma como vives. Pero toma ventaja de la tremenda bendición, el tremendo poder que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Que tengas una vida espiritual al máximo, no mediocre, pero una vida espiritual abundante, que es lo que Dios quiere para nosotros. Quisiera terminar en una oración y orar por el pan y el vino, porque la muerte de Jesús permite al Espíritu Santo venir a nosotros. La muerte de Jesús rompe con el crimen, rompe con el pecado, rompe con nuestra culpa y nos perdona y nos permite tener esta comunicación, este contacto cerca con Dios ahora. Quisiera que, si puedes ponerte de rodillas conmigo, me acompañes arrodillándote para orar y terminar.